Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia les damos la bienvenida a nuestro conversatorio de negocios en Colombia, dólar muy fuerte y una pérdida en la calificación del grado de inversión, expectativas y alternativas. Esta charla la hacemos con el apoyo de nuestra empresa afiliada Mazaj Colombia, que el día de hoy nos acompañan Andrés Cortés y Luis Carlos Bravo. Andrés es Partner Tax and Legal Services en Mazaj Colombia, abogado y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Cuenta con un Executive MBA de INALDE Business School. Ha sido conferencista de régimen tributario de personas naturales de la Cámara de Comercio de Bogotá, director del Departamento de Derecho Tributario y Comercio de la firma Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados, catedrático de la especialización de Derecho Tributario de la Universidad de La Sabana y director de impuestos en Lloreda Camacho y Co. Por su lado, Luis Carlos es economista, especialista en finanzas y tiene un MBA de la Universidad de los Andes. Actualmente adelanta estudios doctorales en Grenoble École de Management y es director de Executive Education y profesor del Departamento de Dirección de Finanzas y Control en INALDE Business School. Tiene más de 20 años de experiencia en banca de inversión, incluyendo negocios de compra y venta de empresas, financiaciones estructuradas y project finance. Bueno, si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat o en la parte de preguntas y respuestas y nuestros speakers las responderán al final de la charla. Les recordamos que esta grabación, pues estamos grabando la sesión y la presentación la podrán encontrar en los próximos días en nuestra página web www.france-mediocolombia.com en la parte de retrospectivas. Bueno, nuevamente buenos días a nuestros speakers del día de hoy y adelante Andrés. Gracias, Daniela. Muchas gracias a la Cámara por el espacio para poder hablar. Muchas gracias a los asistentes y, por supuesto, muchas gracias a Luis Carlos por el tiempo y por la disposición de tomarse unos minutos para hablar de estos temas tan importantes. Yo no me quiero robar mucho tiempo. Quiero simplemente hacer un comentario introductorio para lo que Luis Carlos nos va a comentar el día de hoy, y lo que al final haremos es trasladarle unas preguntas del público y algunas que se nos vayan ocurriendo en el camino. Pero creo que este evento del día de hoy es importante por las circunstancias que hoy tenemos en Colombia. Estamos en un escenario de recuperación económica después de una coyuntura de salud pública que todos conocemos, que fue la gota que rebosó la copa frente a una serie de problemáticas desde el punto de vista económico que han sido estudiadas de diferentes maneras. Hoy por hoy tenemos un dólar que ha tomado una fuerza muy grande frente a lo que significa nuestro peso. Nuestra economía hoy, de alguna manera, puede decirse que vale menos de lo que valía hace un tiempo, y la tendencia, si uno lo quiere mirar, es que la mejoría de esto no se ve próxima. Desde el punto de vista del dólar, pareciera que el negocio entonces es tener ingresos en dólares, es decir, ser exportador. Es una de las preguntas que uno se podría hacer. Manejar una economía dolarizada es algo que también se encuentra uno en los almuerzos con los clientes. Entender efectivamente que la economía va a ser así y que con eso tenemos que vivir, es parte de lo que queremos hoy conversar con Luis Carlos. Y desde el otro lado, estamos en un momento en el que la economía tiene que crecer. Necesitamos que los emprendimientos que tenemos en este momento reciban inversión, que las empresas que actualmente tienen inversionistas extranjeros inyecten capital, que vengan nuevos proyectos desde el exterior. Y en ese orden de ideas nos sale una noticia desde un lado donde nos dice: señores, ustedes perdieron el grado de inversión. Las calificadoras nos salen con una noticia de esta índole, y lo que nosotros nos preguntamos es: ¿se nos fregó la inversión? ¿Será que de alguna manera se va a frenar? ¿O simplemente se trata de un tema macroeconómico que debe importarle al ministro de Hacienda y punto, porque estamos hablando de deuda pública? ¿O realmente vamos a tener a todos los créditos privados, particulares, la banca internacional, prestándole a los colombianos o a los inversionistas en Colombia unas tasas que no van a atender a la necesidad económica? Yo creo que son muchas las expectativas y muchas las preguntas que tienen todos y cada uno de los participantes del mercado. Y pues nada mejor que traer a Luis Carlos, que es experto académico en estos temas y que nos puede ilustrar desde su posición cómo ver este tema más práctico
y cómo verlo de cara a lo que se nos viene hacia adelante. Entonces, Luis Carlos, nuevamente muchas gracias. Es un honor tenerte acá y pues el escenario es tuyo. Muchas gracias. Hola Andrés, muchas gracias, muchísimas gracias, muy interesante esa introducción y creo que se alinea bastante con lo que traigo hoy. Entonces, si quieren, sin mucho preámbulo, voy a compartir mi pantalla y, y arrancamos, y arrancamos. Me invitó Andrés hoy, confírmame Andrés que se esté viendo bien, por favor. ¿Se está viendo bien? Perfecto. Perfecto. Me invitó Andrés hoy a conversar con ustedes un poco sobre el entorno económico y sobre cómo tomar decisiones de negocios en este entorno que es complejo. Como dice él, se ve un dólar fuerte, la noticia grande es la pérdida del grado de inversión y eso es básicamente lo que traigo. Traigo una presentación muy al estilo mío que es bastante directa y bastante al punto. Lo que yo hago siempre para ubicarnos es dejar clara la perspectiva. Entonces, digamos, cuando se analizan este tipo de temas, existe la visión especializada, la visión de profesionales que están dedicados a este tipo de análisis, que pasan su vida estudiando esto, el análisis macroeconómico, que están en el gobierno nacional, que trabajan en el Banco Central, en el Banco de la República, o que están en entidades financieras locales o simplemente analistas internacionales. Esa es una posible perspectiva. Existe una segunda, que es la visión de los empresarios, que tratan de entender qué es lo que está pasando, pero que están básicamente dedicados a sus negocios y son especialistas, pero en sus negocios, en sus disciplinas. Algunos son muy buenos ingenieros, otros son muy buenos en mercadeo, pero no se la pasan entendiendo qué está pasando con la economía. Y dentro de eso existen algunos, o existimos algunos que trabajamos mucho en estrategia, en órganos de gobierno, en asesorías estratégicas, y en el fondo mi perspectiva mezcla esas dos. Y existe una tercera perspectiva, que es la visión patrimonial familiar, que es muchos empresarios, de hecho 4 de cada 5 empresarios en Colombia son empresarios de familia. Son empresarios de familia. Entonces no solamente son directivos, sino que se están jugando en cada decisión su patrimonio. Y entonces esto, aclaro, aquí aplica para todos los tamaños de empresa, porque a veces cuando uno habla de empresas de familia, la gente se imagina que son pymes. Y sí, pero si uno piensa en las grandes empresas colombianas, está el Grupo Empresarial Antioqueño, que no es empresa de familia, está la organización Sarmiento Angulo, que es de la familia Sarmiento, está Ardila Lule, la organización Ardila Lule, que es de la familia, está el grupo Colpatria, que es de la familia Pacheco, está el grupo Santo Domingo, que es de la familia Santo Domingo, el grupo Gilinski, que es de la familia Gilinski. Entonces, cuando uno dice empresas de familia, no necesariamente está hablando de pymes, está hablando de todos los tamaños. La perspectiva que yo usualmente uso para entender estos análisis es una mezcla entre estas 3 formas de ver la vida. Yo trato de entender qué están diciendo los analistas macroeconómicos, trato de vincular eso con lo que ocurre en los negocios y en las empresas y en las decisiones de negocios de las empresas. Y trato evidentemente de entender cómo un empresario familiar se está jugando una parte de su patrimonio cada vez que toma una decisión de negocios en ese entorno. Entonces, esa es la perspectiva con la que organicé la presentación de hoy. Entender qué es lo que están diciendo los expertos en macroeconomía para tratar de proponer algunas decisiones de negocios que vengo viendo en las empresas que asesoro, que vengo viendo con mis amigos empresarios y que me parece que tienen sentido a la luz de ese entorno. Entonces, arranco primero con entender qué está pasando con el entorno y me agarro de la noticia, ¿no? En mayo comenzaron ya a concretarse las malas noticias con relación al grado de inversión. Esto es un titular de la República, que ese Standard & Poor's bajó la calificación de Colombia y le quitó el grado de inversión. Esto básicamente significa que varios inversionistas en el exterior
por reglamento no van a poder traer dineros a Colombia, y otros, cuando lo traigan, van a buscar una rentabilidad mayor porque el riesgo de la inversión es más alto. Interesante leer qué es lo que dice Standard & Poor's cuando baja la calificación de Colombia. Y cuando uno mira qué es lo que está diciendo, esto es de mayo del 2021, esto es de ahorita, básicamente le preocupa las dificultades que tuvo el gobierno colombiano y que ha tenido el gobierno colombiano para implementar el ajuste fiscal. Se esperaba que el gobierno colombiano pasara una reforma tributaria para superar el acelerado gasto que ha causado la pandemia, pero cuando intentó hacerlo, pues todos aquí sabemos, hubo bastante tensión social. El ministro de Hacienda terminó renunciando, hubo cambio de ministro de Hacienda, hubo cambio de reforma, y básicamente Standard & Poor's lo que empezó a ver, esto es mayo, recuerden que en mayo estábamos todos tensos porque había bloqueos, había paros, había tercer pico de pandemia, estábamos todos nerviosos, había gente que estaba diciendo que Colombia ya no era viable, y finalmente Standard & Poor's dice, mire, va a haber ajuste fiscal, pero va a ser más lento de lo anticipado. Y un segundo elemento es, ve que el país es muy vulnerable porque depende de dineros del exterior. Lo llama alta vulnerabilidad externa. Básicamente ve con buenos ojos que Colombia tiene acceso a deuda internacional, pero cada vez depende más de esa deuda. Cada vez depende más de esa deuda. Ve también con buenos ojos que el crecimiento económico se está dando y que se está dando bien. Si se logra la reforma tributaria, lo ve bien, pero en general, digamos, le preocupan el tema fiscal y el tema del el balance externo. Luego, un par de meses más adelante, Fitch es quien le baja la calificación a Colombia. Y en este caso, cuando uno mira qué es lo que dice Fitch, le preocupa el déficit fiscal, 7.8% del PIB en el 2020, ¿no es cierto? Y una perspectiva de 2020 a 2022 que no es buena. Le preocupa que el gobierno replantea la meta fiscal de mediano plazo. Antes se pensaba llegar a 1% del PIB. El nuevo marco plantea llegar a 2.5% del PIB. Le preocupa la capacidad que tenga el gobierno de realmente bajar su nivel de endeudamiento. El endeudamiento estaba en 44.7% antes de la pandemia, llegó a 58.3% del PIB y sigue subiendo. Y, digamos, ve con buenas perspectivas la recuperación, entiende que hay una debilidad en las cuentas externas, hay un déficit en la cuenta corriente, originado en más importaciones, pero de alguna manera también lo ve como un síntoma de recuperación. El hecho de que estemos comprando más en el exterior quiere decir que estamos mostrando síntomas de reactivación. Esas son las dos malas noticias que recibimos recientemente. Ya cuando dos agencias nos quitan el grado de inversión, ya eso significa 2 de 3 digamos, para los inversionistas del exterior significa un bloqueo para invertir en Colombia cuando sus estatutos les exigen grado de inversión. Ocurrió ahorita en octubre, que la tercera agencia afortunadamente no nos bajó la calificación, seguimos estando en grado de inversión, de hecho estamos 2 niveles por encima de las otras agencias. La tercera agencia es Moody's, y los comentarios que hace Moody's es básicamente que la perspectiva que tenía como negativa ahora la ve estable. Hay que tener en cuenta que esto ocurre ya cuando pasaron los bloqueos, pasó el paro y pasó el tercer pico de la pandemia. Ve una perspectiva más estable, entiende las medidas fiscales que se han venido tomando y las valora, y ve una muy buena recuperación económica y siente que eso juega a favor. Y pesa mucho dentro de la calificación de Moody's la credibilidad que tiene el país por la trayectoria de buenas decisiones económicas en el pasado y la forma en que ha enfrentado los momentos difíciles. Entonces, básicamente está aclarando que la calificación la mantiene, asumiendo que el próximo gobierno va a mantener esa senda prudente, digamos, y esa senda de buenas decisiones económicas. Y que si todo se da como se está planteando hoy,
la economía colombiana se va a recuperar, las finanzas públicas van a mejorar y en general el país va a mantener un nivel de riesgo similar al que traía antes de la pandemia. Eso sí menciona que es preocupante cómo cada vez dependemos más de flujos externos de financiación. Y entonces, cuando uno lee esto y es hombre de negocios, a veces, si no se detiene a pensar, se hace la pregunta, ¿entonces qué? Porque se supone que estos son expertos en riesgos, se supone que son los que califican al país para que inversionistas del exterior decidan si traen su dinero al país o no. Y hay como la sensación de, oye, aquí hay dos puntos de vista muy distintos. Hay una calificadora que dice que tenemos nivel de inversión y que la situación es estable. Y hay otras dos que dicen, mire, el riesgo ya no es aceptable, no invierta en Colombia. Entonces, yo lo que hago generalmente es tratar de entender qué está pasando detrás de la noticia. Y los temas gruesos que hay aquí son el tema fiscal, el tema de la tensión social y el tema del balance externo. Y esos son tres puntos que quise ver en mayor profundidad para entender qué es lo que está pasando aquí con la opinión de las calificadoras. El primero es el desbalance fiscal. Esta foto yo creo que habla solita. Esto es el déficit fiscal del gobierno nacional central como porcentaje del PIB. Y rompimos récord, ¿no? Por la pandemia. Básicamente la pandemia disparó el gasto público. Esto yo digo que se parece a que uno esté en su casa o en su apartamento y se caigan las paredes y entre gente y robe todo. Y llega un momento donde uno tiene que básicamente conseguir plata donde haya para comer, para reparar las paredes y para regresar a donde estaba al comienzo. El gobierno salió con unos planes de ayuda, básicamente, tratando de que las empresas no se quebraran, tratando de que la gente que no podía ni siquiera comer encontrara comida, y se disparó el gasto público, se disparó el gasto público. Hubo un momento en donde tocó olvidar la regla fiscal, tocó olvidar la regla fiscal y decir, ¿sabe qué? Endeudémonos, no importa, busque recursos y traiga porque necesitamos gastar. Y el déficit fiscal llegó a 7.8% del PIB. De hecho, el gobierno está proyectando 8.6% en el 2021. Y eso es la foto que preocupa a las agencias, es cómo vamos a equilibrar este huecazo que nos abrió la pandemia. De momento, el 41% del déficit del gobierno nacional se está financiando con recursos del exterior. Ahora, el gobierno trató de plantear una reforma tributaria y le rebotó, el ministro renunció, el ministro Carrasquilla, y el nuevo ministro José Manuel Restrepo logró la aprobación de una reforma en el 2021. La pregunta es, ¿resuelve la reforma la debilidad fiscal o no? ¿El marco fiscal de mediano plazo se ve mejor? Esto es una foto tomada de la presentación del ministro, mostrando cómo es el marco fiscal de mediano plazo de Colombia, teniendo en cuenta la reforma tributaria. Y lo que se ve es, evidentemente, la proyección de déficit del año 2021 en 8.6% del PIB, y se ve que en el 2022, si mejoramos, llegamos a 7%, posiblemente por la recuperación económica y el mayor recaudo. Pero los ingresos de verdad fuertes ocurrirían en el 2023. Y cuando uno se da cuenta de cuál es la proyección, en realidad el gobierno está proyectando que otros gobiernos van a lograr nivelar las finanzas del Estado, las finanzas del gobierno central, perdón. Y van a dejarlas niveladas por debajo de lo que se tenía planeado antes, que era el 1%, por los lados del 2.6, 2.7%. Eso es lo que dice el ministro con su reforma. Pero los analistas además dicen, oye, esto es insuficiente. La reforma tributaria y el marco fiscal de mediano plazo no bastan. El marco fiscal de mediano plazo está siendo optimista, está suponiendo que el gobierno va a hacer óptimos algunos recaudos, que va a lograr luchar exitosamente contra la evasión fiscal, que va a reducir gastos de funcionamiento, y realmente lo que va a ocurrir, dicen, es que se va a necesitar una nueva reforma en el 2022, o lo antes posible. El nuevo gobierno va a tener a cargo cobrar más impuestos para balancear las finanzas.
Y de hecho uno de los analistas de Fitch, aquí está la noticia también de la República, dice que no va a bastar con eso, que el país necesita una reforma laboral y necesita diversificar las exportaciones para de verdad lograr estabilizar el mapa de la deuda. Entonces, un primer elemento acerca del entorno, uno como empresario dice, oye, vienen más impuestos, no solo por la reforma actual, sino que debe haber más reformas tributarias y pronto. Colombia más o menos ha tenido desde el 90 hasta hoy más o menos una reforma cada 2 años y deberíamos prepararnos para otra pronto, de pronto 2022, habiendo una en el 2021. Ya no las llaman reforma tributaria, pero es igual, es una reforma tributaria. Eso en cuanto al balance fiscal. El segundo elemento es el balance social, el desbalance social, que nos tenía muy preocupados en mayo. Yo hablaba con empresarios que estaban básicamente cerrando plantas de producción porque no tenían cómo abastecerse y cuando lograban abastecerse no tenían cómo distribuir sus productos. Y hubo varios que dijeron, oye, esto es para pensar en irse del país, ¿no es cierto? Lo que uno está viendo en términos de Producto Interno Bruto es un fortalecimiento de la demanda interna, una demanda externa que comienza a recuperarse, las exportaciones no están mal, están creciendo. En mayo, claro, hubo debilidad en el crecimiento por los problemas de orden público y el tercer pico de la pandemia, pero el crecimiento de Colombia va muy bien y está siendo superior al que estaba estimando el Banco de la República. La expectativa para el 2021 está siendo 7.5%, el año pasado caímos 6.8%. Eso evidentemente ayuda mucho desde la perspectiva del empleo. El desempleo afectó mucho a jóvenes y a mujeres y el mayor crecimiento permite esperar una recuperación del empleo. Ya a mayo habíamos recuperado el 70% de lo que se había perdido y en este momento estamos muy cerca de lograr niveles de empleo similares a los que teníamos en la prepandemia. Simplemente en el tema social permanecen preguntas sobre dos grandes temas y es qué va a pasar con la pandemia, porque sentimos que ya quedó superada, pero lo que se espera por parte de los expertos es que haya más picos. Se hablaba de un pico en octubre, yo todavía no veo en las cifras nada que nos haga temer que esto vuelva a arrancar, algo del estilo de la variante Delta en Estados Unidos, que volvió a subir el nivel de contagios, hasta el momento no se ha visto. Y algo muy preocupante es qué puede pasar con el proceso electoral, qué tantos bloqueos, paros, manifestaciones pueden presentarse de aquí a mayo cuando ocurra la primera vuelta. Pero, digamos, de momento lo que se está viendo es un buen nivel de recuperación económica, que es un segundo elemento que pongo acá, ¿no es cierto? Estamos tratando de entender qué es lo que es detrás de la baja calificación de Colombia, y por el lado de crecimiento se ve bien. Por el lado de impuestos, podemos esperar que nos suban los impuestos en nuestros negocios. Y el tercer y último punto es, en el tema de cómo estamos, es el desbalance externo, que parece ser un punto recurrente en los comentarios de todas las calificadoras. De hecho, la calificadora que no nos bajó la calificación, que sigue considerando que estamos en grado de inversión, manifiesta que está preocupado por el desbalance externo. Esto es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto es básicamente cuántos dólares entran y cuántos salen, un poco, si quieren, como si Colombia fuera una familia, como si pensara, bueno, cuánto dinero nos llega, cuánto dinero nos sale. La barra azul, uno puede pensar que principalmente son remesas, son ingresos que nos llegan, transferencias que nos llegan desde el exterior, y las otras dos barras son, la verde es nuestra balanza comercial, es decir, cuánto exportamos y cuánto importamos. Aquí ya se ve que importamos más de lo que exportamos. Y el ingreso primario, que es cuántas utilidades gana la inversión que está en Colombia. Entonces, en principio, digamos, Colombia se parece a una familia que gasta más de lo que genera, ¿no es cierto? Vende exportaciones, pero compra más que lo que vende, importa mucho y le paga a los prestamistas y a los inversionistas unas rentas. Entonces, permanentemente estamos abriendo un hueco. El hueco era 4.5% del PIB en el 2019,
y esta se mejoró un poquito en el 2020 porque básicamente no importamos, no podíamos importar muchas cosas, y al reactivarse la economía, pues se reactivaron las importaciones y se volvió a acrecentar el desbalance de la cuenta corriente, el déficit. En este momento está disparado, está superior al 5%, está superior al 5% del PIB, pero esto puede ser buena noticia, esto puede ser buena noticia. De momento lo que decimos es que Colombia está importando más de lo que exporta, pero la buena noticia es que las importaciones de alguna manera están siendo un síntoma de reactivación económica. Y de hecho, una buena parte de las importaciones corresponde a bienes de capital y a bienes intermedios, que lo que muestran es buena dinámica empresarial y buena dinámica de inversión en el país. Ahora, el punto grueso en realidad es que llevamos ya mucho tiempo en este plan. Esto no es de la pandemia nada más. Cuando uno mira la dinámica es de muchos años. Esto es la foto de nuestras exportaciones y básicamente hay dos categorías acá, pues hay muchas, pero el gráfico lo construí con base en dos categorías. La barra azul es combustibles y minería y la barra naranja es todo lo demás. Y nos volvimos un país que vende combustibles y minería. El petróleo como petróleo pesa 40% de nuestras exportaciones y si le metemos minería estamos en 50%, estamos, en la última foto estamos en 45%. E históricamente hemos tenido momentos donde pesa más de la mitad de nuestros ingresos. Entonces somos como una familia que básicamente vende lo que encuentra en el jardín. Y si lo que encuentra en el jardín es petróleo, vende petróleo, si encuentra carbón, vende carbón. Y vive de eso, y vive de eso. Hace algunas cosas adicionales, pero vive de eso y no le alcanza porque está importando más de lo que exporta. Está importando más de lo que exporta. Evidentemente, cuando uno vive de eso, necesita conseguir la plata en algún lado. Hay inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa nos ayuda, pero buena parte de lo que viene ocurriendo es que la deuda externa está imparable. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Está en 147.000 millones de dólares. 60% ya llegó a 60% como porcentaje del PIB y no se ve que vaya a frenar. En este caso es interesante el gráfico porque el gráfico permite ver que una buena parte de esa deuda externa es deuda externa pública, que tiene que ver mucho con el aumento del gasto público por la pandemia. Pero cuando uno mira el gráfico de largo plazo y no solo los últimos 2 años, se da cuenta de que la deuda externa viene creciendo. Entonces, el dato favorable es que el mundo nos sigue prestando. Nos calificaron mal 2 de las 3 agencias, nos quitaron el grado de inversión, pero de momento el planeta sigue creyendo en Colombia y nos sigue prestando. El dato que preocupa es que estamos viviendo de deuda. Nuestras cuentas externas están dependiendo de que el mundo nos preste y cada vez más dependemos de que el mundo nos preste. Eso es lo que le preocupa a las calificadoras. El día en que alguien diga, oiga, sabe que Colombia tal vez no, se nos desbalancea duro la cuenta externa y básicamente el ajuste es tasa de cambio. Entonces, esta es la debilidad del sector externo. Miren, esto es una gráfica que es básicamente la tasa de cambio promedio mensual en los últimos años, desde el 2013 hasta hoy. Y lo que uno ve en esa tasa de cambio es una muy buena estabilidad hasta que no, hasta que un día algo la hace saltar. Y cuando salta, salta fuerte, ¿no es cierto? Salta de 1.800 a 2.300, de 2.300 a 3.300, se estabiliza por los lados de 3.200 y salta a 4.000, después vuelve y cae. Y lo que está ocurriendo es que esa supuesta estabilidad de la tasa de cambio dura mientras no pasa algún choque externo. ¿Cuáles son esos choques? Bueno, si uno analiza los choques externos, principalmente se deben a movimientos en el mundo petrolero, en el precio del petróleo. Esta es la volatilidad de esa misma serie, o sea, esta misma serie de tasa de cambio, pero viendo la variación de un mes a otro. Y se dan variaciones por encima del 5%,
en momentos muy específicos, Por ejemplo, este que ven aquí no es realmente la pandemia. El último de la derecha hacia arriba no es realmente la pandemia, sino que al señor Putin le dio por pelear con los árabes y decidieron que iban a inundar el mercado petrolero con producto. Hubo un momento donde los forwards de petróleo se vendieron a precios negativos y Colombia, que vive de las exportaciones de petróleo, pues vio una debilidad ahí tremenda en sus cuentas externas y la tasa de cambio se disparó. Ya después se calmó la situación y la tasa de cambio se ajustó hacia abajo. Pero esa es nuestra debilidad. Nuestra debilidad, si quieren que la resuma, es de como estamos comprando más de lo que vendemos, dependemos de básicamente la deuda y dependemos del precio del petróleo. Como el 40% de lo que vendemos es petróleo, si el petróleo se mueve de precio muy duro, nos genera una inestabilidad en nuestras finanzas y la tasa de cambio se mueve muy duro. Entonces, perdón esto, aquí, ¿qué espera uno del entorno? ¿Qué espera uno del entorno? Pues para hacer negocios espera uno unos impuestos que pueden subir, un crecimiento que viene bien y una tasa de cambio que está débil, que está débil por la situación de balance externo de la economía colombiana. Les pongo un ejemplo. La economía de Estados Unidos viene creciendo muy bien, se viene recuperando muy bien y la Fed ha anunciado ya paulatinamente que va a empezar a digamos, subir sus tasas de interés. No lo anuncia así, pero ya ha mandado señales de que va a terminar esa época de flexibilidad monetaria, va a empezar a subir las tasas de interés paulatinamente. Si eso ocurre, los inversionistas que comparan llevar su dinero a Colombia frente a llevar su dinero a Estados Unidos, van a empezar a canalizar una parte de los recursos hacia Estados Unidos. Un movimiento de la tasa de interés de la Fed puede causar que los dineros fluyan más hacia allá y menos hacia Colombia. Colombia también viene ajustando tasas de interés. Ya el Banco de la República en su última reunión subió las tasas de interés y ya ha anunciado que va a subir las tasas de interés un poco por una razón distinta y es el interés de controlar las expectativas de inflación. No me parece que el tema más preocupante para nosotros como empresarios sea la subida de tasas de interés y la inflación, al menos no hasta ahora. El Banco Central no busca mantener la tasa de cambio ni defender la tasa de cambio. Y entonces creo que las dos grandes flechas rojas que debemos cuidar es la inestabilidad cambiaria, o sea, los posibles saltos en la tasa de cambio si viene alguna mala noticia de algún lado, y los impuestos. Esos son los dos puntos que yo destacaría. Me concentro en el de abajo, en la tasa de cambio. Me concentro en la tasa de cambio. Y hablo ahora de la segunda parte de mi presentación y es qué tipo de decisiones de negocios podemos tomar. Entonces, en esto, digamos, el resumen es, tenemos una baja calificación como Colombia por el desbalance fiscal y por la debilidad externa. El desbalance fiscal nos hace esperar que haya más impuestos, pero la debilidad externa me genera a mí bastantes preguntas. Y es, ¿qué significa realmente? Aquí se ve que cuando nos bajaron la calificación, el riesgo del país venía subiendo. El riesgo del país venía subiendo. Estos son los spreads que paga la deuda soberana colombiana con sus bonos. Y se venía sintiendo en los distintos indicadores de riesgo país que Colombia estaba necesitando cada vez pagar más intereses por su financiación. En el fondo eso significa que comprar bonos del gobierno de Colombia hoy en día es más riesgoso. Hoy en día es más riesgoso. Posiblemente con la calificación de Moody's las presiones bajen un poco. Y entonces los inversionistas necesitan más tasa de interés para traer su dinero a Colombia en vez de llevárselo a Estados Unidos. Pero, si yo soy empresario y digo, oye, bajaron la calificación de Colombia, Colombia tiene un desbalance fiscal, tiene una debilidad externa,
los bonos de Colombia ahora son más riesgosos. ¿Eso qué significa para mí? ¿Eso qué significa para mí? Y en las juntas en las que estoy y en las asesorías que estoy prestando en este momento, esa es la gran pregunta. Si yo soy empresario, listo, Colombia es más riesgoso para los que le prestan al gobierno. Hay un desbalance fiscal, hay debilidad externa, pero para hacer negocios, ¿qué significa todo esto? Y la pregunta gruesa es, ¿esto significa que hacer negocios en Colombia ahora es más riesgoso? Esto significa que hay que tener cuidado. Si yo soy un francés, mejor no invierto en Colombia porque ahora es más riesgoso. Y para mí existe una diferencia sutil, pero no es tan sutil. Significa que para el francés prestarle plata al gobierno de Colombia es más riesgoso, pero hacer negocios en Colombia es más riesgoso. La respuesta que yo tengo hoy para ustedes es depende. Depende de qué negocios plantee uno. Si usted está pensando venir a Colombia a hacer negocios en pesos, posiblemente sí sea más riesgoso porque usted está corriendo el riesgo de la devaluación. Y ya vimos que posiblemente le van a cobrar más impuestos. Entonces, o seguramente le van a cobrar más impuestos pronto. Entonces, si yo soy francés y me dicen, oiga, invierta en Colombia, espere porque va a haber devaluación, los euros que yo convierta a pesos no me van a rentar bien con esa devaluación y además vienen unas reformas fiscales. Agréguele, si yo veo algún tipo de tensión social, pues el riesgo que eso me implica para mí, Colombia tal vez no es un destino atractivo. Sin embargo, si veo a Colombia como una plataforma, es posible que sí tenga sentido hacer negocios en Colombia. Y me explico, y me explico. Colombia tiene tratados de libre comercio en este momento con México, con Estados Unidos, con Honduras, con Guatemala, con Perú, con Bolivia, con todos los países del CARICOM, con todos los países del Mercosur, con Chile, perdón, me faltó aquí El Salvador, con Canadá, incluso con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Tiene tratado de libre comercio con Europa, tiene tratado de libre comercio con los países del EFTA, o sea, tenemos la posibilidad de exportar a Liechtenstein sin aranceles, con Costa Rica, incluso están Corea del Sur e Israel en el mapa, y entonces Colombia ha cambiado y ha cambiado fuertemente. Hoy en día Colombia compite con el planeta y ustedes seguramente lo han visto en sus negocios. Hoy en día encontrar producto del mundo en Colombia compitiendo con nuestros productos es normal. Y en ese sentido, geográficamente Colombia es una plataforma para exportar, pero por alguna razón no tiene perfil exportador que debería tener. No tiene el perfil exportador. Ahora, la propuesta es, y Andrés lo mencionó al comienzo, la propuesta es, espérate, si tenemos eso sobre la mesa, lo que estamos viendo es que el riesgo grande de Colombia es la debilidad cambiaria. Es decir, existe el riesgo de que la tasa de cambio en un momento dado salte y se devalúe. Y Colombia tiene tratados de libre comercio con muchos países del planeta, sobre todo Europa y las Américas. ¿Por qué no pensar en exportar y en internacionalizar las operaciones? Y esto, más que propuesta, es algo que viene ocurriendo, es algo que ya viene ocurriendo. Entonces, en la región me encuentro ya con empresarios que están pisando tímidamente en países como Panamá, no como banca offshore, sino buscando hacer negocios en Panamá, en países como Perú, en países como Ecuador, ¿no es cierto? Incluso algunos tratan de llegar a Chile, que es un país un poco distinto. Lo veo en servicios públicos, lo veo evidentemente turismo, pues turismo es un negocio de exportación automático, que sufrió mucho en la pandemia, pero que se ha venido reactivando fuertemente. Lo veo en servicios profesionales, por ejemplo, en servicios de ingeniería, empresas de ingeniería colombianas que están operando en Perú, que están operando en otros países de Latinoamérica. Lo veo en tecnología, empresas de tecnología colombiana que pisan Perú, que pisan Panamá, y lo veo en industria, empresas que están exportando a esos países desde Colombia. Ahora,
el esquema permite aprovechar la habilidad cambiaria. Hay algunos que ya están llegando a México y desde México le apuntan a Estados Unidos, y hay algunos que están ya exportando a Europa sin ningún problema. Evidentemente algunas empresas colombianas ya están llegando al planeta entero, ¿no? Leonisa exporta a África. Pero lo que digo es, cada vez más me encuentro con colombianos que no tienen la cabeza puesta en vender en Colombia, sino tienen la cabeza puesta en vender en el planeta, y se expanden, comienzan tímidamente por Latinoamérica, buscan llegar a Estados Unidos y terminan abriendo mercado en Europa. Esto yo lo llamo un techo psicológico. No sé bien cuál es la razón, pero a un colombiano, un empresario colombiano, le dicen exporte a Europa y le parece tremendamente complejo, tremendamente complejo. Pero no porque la regulación lo impida, no porque sea imposible, no porque su producto no pueda ser exitoso, simplemente lo descarta de entrada, lo descarta de entrada. Pero esto ya, exportar permite para una empresa colombiana diversificar riesgo geográfico y jugar con la habilidad cambiaria a favor, a favor. Relacionado con eso, existen negocios que no solamente están exportando, sino que están realmente abriendo operaciones en otros países, que superan el techo psicológico no solamente exportando, sino que invierten en otros lados. Y eso ya le permite a uno incluso empezar a manejar riesgos tributarios, ¿no es cierto? Porque hay acuerdos de doble tributación con otros países y uno puede perfectamente invertir en otros países y manejar la tributación con más tranquilidad, diversificando el riesgo. No estoy hablando ni de ilusión ni de evasión, sino de diversificar el riesgo tributario también. Ejemplos de esto, pues empresas que tienen operación en Perú en servicios profesionales, en tecnología, empresas de agroindustria, con vocación exportadora, con oficinas en Europa. Puedo mencionarlo, el grupo Davon del mundo de la palma tiene oficinas en todo el planeta y es el principal jugador de palma orgánica en el mundo. En agroindustria, en industria, tengo una empresa que en este tiempo ha sonado mucho en medios, que se llama PSP, es una empresa de válvulas plásticas que desde Pereira está operando para México, para Estados Unidos, para Perú, y que tiene planta en Colombia, pero tiene también fabricación en México. Y tengo un caso de una empresa de biotecnología que compramos una empresa en España. Ya tenemos operación en Medellín y compramos una empresa en España. Incluso tengo una de tecnología que no la puse aquí, que negociamos con Noruega. No cerramos el negocio, pero un empresario colombiano del mundo de la tecnología comprando una empresa tecnológica en Noruega. En Noruega. Que me parece maravilloso ver a los colombianos haciendo eso. Entonces, los dos grandes pasos son exportar e internacionalizar la operación. Y la debilidad cambiaria que resaltan las calificadoras de riesgo se vuelve una oportunidad de negocios para nosotros, se vuelve la oportunidad de hacer negocios en el mundo fortalecidos por esa debilidad cambiaria. En el fondo, si nuestra debilidad es no exportar, la solución de fondo es exportar. Y si nuestra debilidad es que no entran dólares, la solución de fondo es ganar ingresos en dólares o invirtiendo afuera o exportando. Ahora, esto a veces requiere recibir inversión. Y entonces la inversión que sí se puede recibir, la inversión que sí tiene sentido, es una inversión que permite justamente financiar un plan exportador o un plan de internacionalización. Entonces es una inversión que busca aprovechar la habilidad cambiaria. Para un inversionista desde Europa, traer euros a Colombia tiene sentido si el plan de acción es invadir, digamos, mercados que están por fuera de Colombia, no solo quedarse en Colombia. Ahí es donde los flujos de caja empiezan a volverse mucho más valiosos, porque está comprando una empresa o un negocio en Colombia que está concentrado en pesos devaluados, y lo que está haciendo es aprovechar la devaluación para exportar. Ejemplos de esto, pues en tecnología, una empresa de España que se vino a Colombia a montar el hub básicamente para ofrecer virtualidad en toda la región. Ese negocio lo cerramos empezando la pandemia, eso fue en mayo del año pasado. En el sector de retail, lo mismo. En el sector salud, sí que hay inversión en esta época en el sector salud.
y no con una vocación de quedarse en Colombia nada más. En laboratorios clínicos, por ejemplo, viene ocurriendo este tipo de fenómenos. La venta puede ser total. La venta puede ser total si en un momento dado el empresario colombiano o la empresa colombiana no dan para ellos liderar el plan. Perfectamente puede haber alguien que compre la compañía con una visión regional. Viene ocurriendo en servicios profesionales y viene ocurriendo en salud. En este momento estamos en un proceso en el mundo de las vacunas, en donde básicamente jugadores internacionales dicen necesito poner mi huella en Latinoamérica, y el mundo de Colombia es un mundo interesante para hacer eso. Entonces, eso es la presentación, básicamente unos mensajes de cierre. Si nosotros somos empresarios y lo que estamos viendo es que a Colombia le bajaron la calificación y que existe una debilidad externa que es la principal preocupación de las calificadoras, aparte del desbalance fiscal, lo que tenemos que hacer es volver el riesgo cambiario un tema estratégico en nuestras juntas y en nuestras discusiones de negocios. En el corto plazo y en el largo plazo, con el mismo enfoque de ambidestreza con el que tenemos que manejar todo lo demás. En el corto plazo, es tarea de las juntas mitigar los riesgos estratégicos de una empresa, y en consecuencia es tarea de las juntas saber cuál es la cobertura cambiaria que se está utilizando. Es decir, preguntarse qué pasaría si el dólar subiera a 4.200, incluso qué pasaría si bajara a 3.000. Si tienes un negocio que está dependiendo de importaciones directa o indirectamente, tienes que estar listo para cubrir los riesgos, porque se sube el dólar y te puedes reventar, te puedes reventar. ¿Cuál es el riesgo cambiario? ¿Cuál es la política de coberturas? ¿Cuál es la política que aprueba la Junta para las coberturas cambiarias? Pero en el largo plazo y de manera estructural no basta con coberturas cambiarias, no basta con estrategia de forwards. Lo que se necesita es organizar los flujos de la empresa en diferentes monedas, definir cómo van a ser esos flujos y activar iniciativas estratégicas que permitan lograr una cobertura natural. Lo que tenemos que hacer desde Colombia es internacionalizar las operaciones y exportar más. Hoy en día somos jugadores globales, así no nos demos cuenta. Hoy en día ya estamos compitiendo con jugadores globales en el mercado colombiano. Ya no es una opción no competir. Y las empresas colombianas ya están pisando otros países y ya están compitiendo allá en esos países con jugadores globales. Un último comentario, porque me encuentro con el tema electoral en mayo próximo. Y el comentario es el siguiente: estamos en un mundo en donde las expectativas se vuelven realidad y los discursos se acaban volviendo hechos. Entonces, como política a largo plazo, la incertidumbre no es sinónimo de crisis. Para un financiero como yo, cuando no hay riesgo, no hay rentabilidad. Lo que hace un empresario es construir futuros, es entender los riesgos y ahí jugar para construir rentabilidad. Luego, incertidumbre no es crisis. Si uno se vuelve multiplicador de malas noticias, lo que va a ocurrir es que se materializan esas malas noticias. Voy a ser muy concreto. Si el próximo proceso electoral de Colombia se vuelve una discusión acerca de lo catastrófico que puede volverse este país, lo que va a acabar ocurriendo es que se va a perder la confianza en los negocios y vamos a hacer que el país entre en una dinámica catastrófica. Si lo que hacemos es mantener un discurso basado en construir futuros, lo que vamos a lograr es que este país siga por esta senda de recuperación que en este momento va tremendamente bien. Les resalto aquí, esto se lo regalo, búsquenlo, vale la pena. Es un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Mírenlo, mírenlo, y esto es acerca de cómo uno puede con las palabras construir un futuro. Un futuro, en ese caso, García, no les daño el cuento. Esto es básicamente la presentación que les traía para hoy. Carlos, pues muchas gracias. Muy interesante el tema. A leer el cuento, porque creo que es muy importante. Yo tengo una pregunta antes de pasar a las preguntas importantes. Y por supuesto, esta es una pregunta
más financiera que que no tiene sentido político. Si yo tengo mis activos, y no me refiero a persona natural, sino como empresario, los activos de las compañías están ubicados en Colombia, en pesos. Tal vez rentabilizar desde el punto de vista financiero implicaría no tener activos en Colombia, porque cada día mi activo vale menos en la medida en que el dólar está subiendo. Hoy soy una empresa de 5.000 millones de pesos, que implica o implicaba hace unos meses $1,500,000. Hoy implica 1.300.000. Mañana voy a hacer $1,000,000. Entonces, al final del día, tal vez sea mejor convertir el activo en gasto y poner ese activo a rentabilizar en otro tipo de productos. Esa es una de las preguntas que nos hacen todo el tiempo. No sé tú qué piensas sobre ese punto. No, digamos, si uno es financiero, el valor de un activo en general depende de cuánto genera, depende de cuándo genera. Entonces yo puedo tener un activo en pesos, pero si genera dólares, el valor depende de los dólares, ¿no es cierto? Si yo tengo una planta de producción de válvulas plásticas, como ocurre con la empresa que les mencioné, y exporto a México y exporto a Estados Unidos, la planta está en Pereira, pero esa planta vale por lo que costó construirla en Pereira, por el valor del lote en Pereira. Para un hombre de negocios realmente no, para un hombre de negocios eso vale por el potencial tan gigante que está aprovechando hoy haciendo negocios en el planeta. Está ubicada en Pereira, maravilloso, quiere decir que los costos y los gastos están en pesos. Y si hay devaluación, van a ser cada vez más competitivos. Los ingresos están en el exterior y se están moviendo con el dólar. Entonces, en la medida en que eso ocurra, la planta y la empresa valen más. Así estén localizados geográficamente en Colombia. Perfecto, muchas gracias. No sé, Daniela, si quieras proceder con las preguntas que tenemos. Sí, así es, Andrés. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tan cierta es la anunciada noticia de la caída en las bolsas como efecto de la inflación? Ese tema es súper interesante porque hay gente muy preocupada con la inflación. En el fondo, lo que viene ocurriendo es que eh, la economía global se reactivó y al reactivarse la economía global y se reactivó fuerte en algunos lugares como China y como Estados Unidos, empezó a haber escasez. ¿Escasez de qué? Bueno, escasez de materias primas, escasez de contenedores, escasez de chips en el sector automotriz, por ejemplo, que han generado, digamos, problemas de abastecimiento en sectores y en economías y han generado sobrecostos. Hoy en día hay productos que sale más caro el flete que el producto mismo para traerlo. Y entonces eso genera, digamos, inflación, pero es inflación por el lado de la oferta, no es inflación por el lado de la demanda. Y lo que está ocurriendo en el fondo en buena parte, no todo, pero en buena parte, es, digamos, una inflación causada por ese lado de la oferta, que debería calmarse en el corto plazo incluso, a medida que la capacidad de las empresas para atender la demanda se mejora, digamos, a medida que el suministro de chips se reactiva, entonces pues vuelve a haber vehículos, se acaba la escasez de vehículos y vuelven los precios a su normalidad. Eh, China ahorita ya empieza a no crecer tan rápido como estaba creciendo. De pronto los contenedores empiezan a estar disponibles nuevamente. Había contenedores que viajaban vacíos con tal de atender a los chinos. Ahorita ya vuelve a haber, digamos, algo más de logística para el comercio internacional y se empieza a nivelar un poco el nivel de precios de muchas cosas. Entonces, la inflación ha estado causada en muy buena parte por eso. Hay otra partecita que es, en el caso de Colombia pesa y es que como el gobierno ayudó y los gobiernos locales ayudaron, hubo ciertas cosas que como que no les movieron el precio, como mire, ¿sabe qué? No le vamos a subir no pague todavía el predial, no le vamos a subir a los servicios públicos, y ahorita actualizaron precios, entonces hay una parte de la inflación que también es como de una sola vez y también es de oferta, no de demanda. Entonces, en realidad la inflación no la veo como algo, como una variable que nos desvele. Las tasas de interés se empezaron a mover hacia arriba y yo siento que es más el Banco de la República buscando evitar cualquier
espiral inflacionaria por el lado de las expectativas de inflación que otra cosa. Es evitar que la gente empiece a subir los precios y que todos entremos en esa espiral y cortar rápidamente eso. Pero no creo que vaya a ser el tema más grueso para los empresarios. Perfecto, Luis Carlos. Otra pregunta que nos hacen es, ¿nos están prestando a una mayor tasa de interés? A Colombia le van a prestar a tasas de interés más altas, sí, por varias razones, digamos, pero la principal es que el riesgo de Colombia cambió. Lo que estábamos viendo en una de las diapositivas era el ENVI, que es justamente cuánto más le tienen que pagar cuánto más tiene que pagar el gobierno colombiano por los bonos que emite en el exterior. Y el ENVI venía subiendo, antes estaba por debajo de 200 puntos básicos y empezó a acercarse a 300 puntos básicos como consecuencia de la calificación de riesgo que nos pusieron, digamos, con la pérdida del grado de inversión. Para que un inversionista le preste a un país que ahora no tiene grado de inversión, pues se necesita una tasa más alta. Esa es una de las críticas que hay al marco fiscal de mediano plazo que presentó el ministro de Hacienda. Y es que está calculando que el gobierno se va a poder financiar con tasas similares a las que ha conseguido históricamente. Perfecto. Y otra pregunta que tenemos, ¿a qué tasa de cambio considera que puede ubicarse el dólar al final del año? La respuesta exacta, que nunca la va a dar un economista, es no sé. Una elaboración un poquito mayor sería no sé, y si supiera no les contaría, con eso me haría rico. Pero una un poquito más elaborada que esa es, los que se la pasan estudiando el dólar dicen que en este momento, como está la economía colombiana, el dólar no tiende a devaluarse, sino a revaluarse. Eso debe durar más o menos hasta diciembre y se debe a distintos factores, pero uno de los principales es que el gobierno tiene dinero. Y ya el ministro de Hacienda salió a decir que si veía que la tasa de cambio se empezaba a devaluar, traía más dinero y traía más rápido el dinero y no hay ningún problema, eso le sirve. Entonces, digamos, las presiones de los especuladores como que bajaron y lo que se está viendo es que hay suficientes dólares en el mercado de aquí a final de año. Los mismos personajes que se la pasan estudiando la tasa de cambio esperan que a comienzos del año próximo, en buena medida por el proceso electoral, la tasa de cambio se vuelva a devaluar. Ahora, estos personajes estudian con mucha econometría y mucha estadística la tasa de cambio y también se equivocan con cierta frecuencia. ¿Qué pasa? Pues que dependemos del precio del petróleo. Dependemos en muy buena medida de qué pase en el mundo del petróleo. En este momento JP Morgan está viendo que el precio del petróleo podría subir y podría incluso llegar a niveles de 100 por barril nuevamente. Entonces, por ese lado, digamos que las perspectivas todas muestran que va a haber revaluación. Pero eso pasa hasta el día en que, como pasó una vez, Putin se levanta pensando algo diferente o los árabes deciden algo que no ocurría o ocurre algo con los commodities en China y cambia el panorama. Entonces, nadie puede pronosticar el dólar con tranquilidad. Lo que se espera a final de año es que haya revaluación más que devaluación. Perfecto. Y respecto a la pregunta que nos hicieron antes, nos dicen, es decir, que si deseo sacar un crédito o compras de cartera, ¿los bancos van a prestarme a mí como persona natural también con una tasa más alta? Eso sí lo hemos discutido en varias juntas. Las tasas están bastante bajas. Entonces, si uno quiere como persona natural endeudarse, ojalá consiga una tasa fija, un crédito con tasa fija, que fije la cuota y después si las tasas suben, uno está protegido. Nadie puede decir a qué velocidad van a subir. Aparentemente van a subir paulatinamente. Aparentemente la inflación, aunque está alta, no está descontrolada porque está alta por un choque de oferta, no porque la demanda esté desbordada. Pero si uno como persona natural quiere estar tranquilo, es posible que sea mejor comparar con una tasa de interés fija. Si no puede fijar la tasa de interés, trate de tenerla indexada a inflación. Yo siempre digo que si uno está con un crédito basado en inflación, tiene al Banco de la República como aliado estratégico, ayudándole a defender la inflación para que no se dispare.
Ese sería mi consejo. Es muy difícil calcular que las tasas de interés bajen. En cambio, sí es posible que las tasas de interés suban. Es bastante posible. Perfecto, Luis Carlos. Bueno, por este lado no tenemos más preguntas, no sé, Andrés. Mira, sobre las tasas de interés hay un comentario que vengo manejando en varias juntas, que es el siguiente. Cuando uno ve tasas del 2%, si las tasas se suben 1 o 2%, se duplican. Entonces, uno ve la noticia y uno no cree que sea mucho, pero en los gastos financieros de las empresas el impacto sí puede ser muy importante. Y si son empresas que todavía no han terminado de superar el momento difícil causado por la pandemia, se pueden ir, se pueden ir. Entonces, la forma en que está endeudada una empresa en este momento es clave, es absolutamente clave, porque un mal movimiento de las tasas hacia arriba la puede reventar. Aplica igual para personas naturales, pero en las juntas venimos hablando mucho de eso. ¿Cómo me estoy endeudando? Perfecto. No, yo creo que el tema ha sido muy claro, ya cumplimos con el tiempo presupuestado para nuestro webinar y respetando la agenda de los asistentes a quienes les agradecemos mucho esta participación. Nuevamente, Luis Carlos, por el apoyo en este evento y por aclararnos una serie de dudas que a todos nos invaden, y a la Cámara por abrir el espacio. Yo no tendría más preguntas ni comentarios. Les agradezco a todos nuevamente y pues nada, feliz día. Muchas gracias, Andrés y Luis Carlos, así es. Gracias a todos los participantes por su tiempo. Les recordamos pues que esta sesión fue grabada y tendremos la presentación de Luis Carlos disponible en nuestra página web www.france-mediocolombia.com en la parte de retrospectivas. Y bueno, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos. Feliz Feliz día. día. Chao, chao.